Hola chicos, ¿me están escuchando? Esa es la forma de esta estructura, ¿no? Como de una pirámide. Esa pirámide entonces, como pico, A ver chicos, ¿me están escuchando? hacia la de la raíz y la base hacia la... Chicos de segundo y secundaria, Si bien esa pirámide vimos todo superior y una parte inferior, entonces podemos hablar de desactiven por favor sus micrófonos para poderlos escuchar. la infraestructura, la parte más inferior de la... Ya, por favor, es que hubo un pequeño inconveniente con el otro link que les he enviado, no sé qué ha pasado, pero ya les he vuelto a enviar otro. del Hospital Guillermo Almenara. Chicos, creo que están haciendo otra clase. Por favor, necesito que ingresen acá para empezar a... Por favor, jóvenes, rápido. Mafer Vera, Sharon. Chicos, entonces empiezo con los que están, ¿ya? Buenos días con todos, primeramente. Muy bien, vamos a empezar entonces, chicos, con los que están. Eso sí, les voy a pedir, por favor, ya, nadie tiene que estar conversando, ¿ah? Nadie me tiene que conversar y simplemente prestar atención en base a lo que nosotros vamos a avanzar ahora. ¿Ya, chicos? Muy bien, jóvenes. A ver, vamos a empezar las lecciones, entonces, el género narrativo y sus especies. De estos, hubo 7 casos que dieron muy rápido A ver, metástasis. chicos, sigo escuchando la voz de un profesor, creo que está dando clases. No sé si pueden bajar el sonido, el audio, no sé por qué. O apaga tu audio para que me puedas prestar atención a mí. Investigación. ¿Por qué más en el lado derecho? Christopher, Porque miren, he investigado, así no vamos a poder hacer bien las clases. Christopher, no sé quién tendrá ese sonido del... Esa es una serie entonces, que es de Guillermo Almenara. Ya, muy bien chicos, ahora sí me imagino que están prestando atención, ¿no? Ya vamos a empezar el video entonces, si no se pasan los minutos, ¿ya? A ver, vamos a empezar con el género narrativo y sus especies. Acá tenemos una pequeña introducción acerca del género narrativo. Si bien es cierto, jóvenes, sus padres cuando ustedes eran bebés, eran niños, sus padres les han contado muchas historias, muchos cuentos. Entonces, al contarles esos cuentos, esas historias, sus papitos, entonces, ¿qué género están usando sus papás? El género narrativo. ¿En qué consiste? Es uno de los llamados géneros modernos. ¿Ah? Escuchen bien. El género narrativo es uno de los llamados géneros modernos. A ver, lo voy a subir un ratito. Ya. Junto con el expositivo, pues proviene del más antiguo de los géneros literarios, la épica. La narración es el acto de contar los sucesos vividos por unos personajes en un espacio y tiempos ficcionales determinados. La narración básicamente consiste en contar, describir, relatar, narrar una historia ficticia que por lo general se aleja, manteniendo notoria distancia de los sentimientos del autor.
El texto narrativo se caracteriza por el narrador, personajes, tiempo y espacio. El narrador es quien relata la historia. Eso es muy cierto. En este caso, tu papá, tu mamá han sido los narradores tuyos, ¿no es cierto? Cuando eres pequeño, o de repente hasta estos momentos, tus papás te sigan contando historias y muy bien por ellos, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el género narrativo? También se le conoce, recuerda muy bien, como el género moderno, ¿ya? Como el género moderno, ¿no? Y esto ya más que todo venimos hablando acerca de la épica. Entonces, chicos, bien, vamos a pasar a la siguiente. Ya, elementos del género narrativo. ¿Cuáles son los elementos del género narrativo? Estos elementos vienen a ser el narrador, en primer lugar, que es quien entrega la historia imaginaria y sirve de intermediario entre los hechos y el lector. ¿Ya? Ojo, que es el narrador quien va a entregar, quien va a contar la historia, se le va a imaginar qué hechos puede tener, ¿no? Acá siempre tiene que existir la imaginación. ¿Qué es lo que yo voy a contar? ¿Qué es lo que yo quiero decirles a mis alumnos o a mis niños, a mis hijos, a quien sea? Yo tengo que tener bastante imaginación para poder contar un hecho. O si es que yo me lo voy a inventar igual. Siempre tiene que existir la imaginación. Eso es un punto muy importante. Ahora, dentro del narrador, tenemos el narrador omnisciente, el narrador testigo, el narrador protagonista. ¿En qué consiste el narrador omnisciente? De repente esto también ya lo has estudiado anteriormente, ¿no es cierto? Este narrador omnisciente conoce tus pensamientos, tus sentimientos, ¿no es cierto? De los personajes, de los que van a actuar en dicho cuento, en dicha fábula, etc. Es decir, que lo sabe todo. El narrador testigo. El narrador testigo relata simplemente lo que ve, sin describir internamente a los personajes. Es decir, a ver chicos, es decir, de que simplemente lo que él está observando, simplemente eso lo va a relatar, nada más, pero no describe a quién, a los personajes. Ese es un narrador testigo, es decir, es testigo de lo que sucede. El narrador protagonista. Aquí en el narrador protagonista, más bien aquí relata lo que vive, es decir, ¿quién interviene acá? Pues el que cuenta la historia, ¿no? Y todo lo dice en primera persona. Ya ustedes saben cuál es la primera persona, el yo, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de los elementos del género narrativo. Pasemos al siguiente. Los personajes. Los personajes. Ya sabemos que los personajes son entes ficcionales que pueden ser inventados por nosotros, que desarrollan las acciones. Son los seres que pueblan al mundo narrado. Entonces, ¿cómo los puedo describir yo a los personajes? Puede haber personajes principales, secundarios, y también puede haber un narrador protagonista. De entre los principales, son aquellos que dan sentido al relato apareciendo más veces, ¿no es cierto? Ahí siempre va a estar el principal. Entre los secundarios, bueno, van a intervenir, pero no va a ser tanto como los que intervienen, en este caso, los actores principales, ¿no? Por ejemplo, tienes tú, si te acuerdas, la obra de Romeo y Julieta, donde Romeo y Julieta pues vienen a ser los personajes principales. El resto ya vendría a ser personajes secundarios. Eso siempre hay en toda obra, ¿ya? Y además, en los secundarios casi no aparecen mucho estos personajes durante el relato y pueden modificarse, sí, los pueden cambiar por otras personas. En el narrador protagonista, este narrador protagonista relata lo que vive en primera persona, ¿no? Ahí interviene entonces el narrador protagonista.